Radio y CNN Chile presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Buenas noches, ¿cómo está? Algunas cifras. En Chile se cometen 17 violaciones diarias, 34 abusos sexuales. En estos instantes, el Ministerio Público, solo en Santiago, está investigando a 61 colegios donde se habrían cometido abusos sexuales contra niños. Esto es una verdadera explosión. ¿Qué está pasando? ¿Es que antes no se sabía? ¿Es que ahora la gente, los niños, tienen la posibilidad de denunciar o la valentía de denunciar? ¿Es que los padres ahora no se quedan callados frente al temor? ¿Qué está ocurriendo? Hoy estamos con el abogado Hernán Fernández. Él es especialista en Derecho a la Infancia, en Derecho Penal Infantil. Él persiguió a Paul Schaeffer. Él estuvo en la red PAI2, una red gigantesca a nivel mundial donde había chilenos involucrados. Él tiene opinión sobre todo lo que está ocurriendo y con la nueva legislación que está proponiendo el gobierno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Partamos del comienzo. Son cifras gigantescas, 61 colegios que están siendo investigados, es una cosa impresionante. Denuncias de padres, todos los días están apareciendo. Denuncias contra sacerdotes que además abusaban de niños. Y hoy día, los últimos días se ha dicho que se cometen tantas violaciones diarias, tantos abusos sexuales. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué esta información ahora que antes no se sabía? El abuso sexual infantil es una realidad de siempre, lamentablemente, una realidad sumergida, que aflora, que emerge en la medida que hay sensibilidad para escuchar esa realidad y para sancionar a quienes abusan de los niños. Creemos que eso está ocurriendo hoy día en Chile, que hay sensibilidad, que hay posibilidad de denunciar. ¿Y si una persona denuncia, qué posibilidades de éxito tiene que esa denuncia finalmente termine en la condena del denunciado si es que los hechos son verídicos? Los casos de falsa denuncia son casi inexistentes, no solo en Chile, sino que en los estudios que se han hecho a nivel internacional. Generalmente es lo contrario, que la víctima puede llegar incluso a la edad adulta sin haber denunciado. Estos delitos se ocultan porque hay coerción de parte del agresor, porque hay vergüenza, porque hay dolor. La expectativa de sanción en Chile hoy día, la realidad es desoladora porque hay 60% de archivo provisional de los casos de abuso sexual infantil, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Católica hace algunos años, muy reciente. Al cajón. Sí, no se investigan o no se investigan suficientemente. Y aquí hay un mito, se dice que los abusos sexuales infantiles no se pueden investigar porque los niños tienen imaginación o fantasía, cuando es todo lo contrario. Los niños generalmente dicen menos de lo que realmente ha sucedido, porque no lo comprenden, porque les causa dolor. Los delitos sexuales contra niños y niñas son de compleja investigación, no de imposible investigación. Tenemos que progresar hacia allá, no basta la denuncia, tenemos que tener policía especializada con recursos adecuados que puedan tener el tiempo para investigar. Por eso es que la responsabilidad del Estado es no solo dictar una ley, sino que esa ley se pueda aplicar, para que no terminen, como tú lo has dicho, en el cajón del archivo. Compleja investigación porque resulta que ¿en qué consiste la prueba? La prueba consiste en un especialista, en un perito, en un psicólogo, en la investigación y en el diálogo que hay con un niño, porque nadie va a sorprender los infraganti. Ese es el problema. No es tan así. Cuando no hay violación, estoy hablando cuando hay abuso. Porque todo se centra en la víctima. Este es el único delito en que la víctima tiene que tener el valor de denunciar y después se le pide que tenga el valor de soportar el peso de la denuncia. Los delitos de abuso sexual infantil tienen que investigarse en el espacio donde ocurren. Hay que investigar a los imputados. Estos imputados no solo abusan de un niño, tienen una historia de abuso con otras víctimas. ¿Siempre es así? ¿O casi siempre? Mi experiencia me dice, durante años, estando del lado de las víctimas, apoyando a las víctimas, es que se hace un escaso esfuerzo por investigar si hay otras víctimas, qué sucede en el espacio. ¿Cómo mienten los abusadores? Siempre se asocia que el niño puede no estar diciendo la verdad, cuando en realidad en estos casos es el adulto el que miente. Eso no se investiga, se centra todo en el niño y en el perito. Esa es una parte de la investigación, pero no es la única.
hay que investigar la realidad, hay que indagar la historia, los tiempos en que el agresor busca para estar con los niños. Este es un delito que se planifica. Este es un delito que no ocurre circunstancialmente. Quien abusa a un niño espera que no esté protegido, planifica el escenario, que no existan testigos. ¿Cuál es el perfil de un abusador? Porque uno dice, un señor que planifica, que prácticamente le causa una trampa, una emboscada al niño, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es el perfil de ese personaje? Justamente yo creo que has planteado una muy buena pregunta. No es el asaltante sexual el que está acechando en la oscuridad, es el que está al lado de los niños y que busca, por eso esta alarma hoy día, porque busca lugares en donde va a tener acceso sin control o con poco control. ¿Qué perfil tiene? Es un ciudadano común, respetable ciudadano que tiene esta doble vida en que atenta contra niños, muchas veces niños de su entorno. No hemos estado refiriendo al abuso extrafamiliar de los colegios, pero la gran mayoría de los abusos se cometen al interior de la familia. ¿A qué edad comienza un abusador a abusar? Los estudios dicen que en la adolescencia se manifiestan conductas de abuso, pero yo diría que no se trata de víctimas que se convierten en victimarios. También los estudios lo dicen. Víctimas no necesariamente llegan a cometer actos de abuso. Adultos que bajo determinadas circunstancias inician esta carrera criminal del abuso sexual con niños y niñas. ¿Mujeres abusadoras? Existen. ¿Pocas? La estadística es minoritaria, pero sí existen y se tienen que investigar los casos porque ahí hay como una resistencia a creer. Sí existen, hay condenas por el abuso sexual, o que participan, también que es importante decirlo, madres que no protegen a sus hijos y a sus hijas ante el abuso cometido por su pareja. Es una realidad también, y ahí viene la importancia de los jueces de familia que tienen que proteger a estos niños y niñas. No se puede seguir tolerando o aceptando el abuso infantil una vez que se descubre. O sea, la denuncia no basta, no es suficiente. ¿Qué pasó en nuestro país en 1998 para que se bajara la pena para los violadores de niños con una pena máxima de 10 años a 5 años? Yo me pregunto qué pasó en el Parlamento, qué pasó, ¿quién era ministro de Justicia? Soledad Alvear. Sí. ¿Qué pasó con Soledad Alvear? ¿Qué pasó? No quiero centrarle en ella la responsabilidad porque alguien tenía que votar estas leyes, tenía que estar de acuerdo el presidente de la República a la época. ¿Qué pasó? Y el presidente de la República, el presidente Frey, vetó parcialmente esa ley, que la oposición, la resistencia de quienes estábamos con las víctimas, planteamos esta pregunta: ¿por qué se rebaja la pena de los violadores de niños que destruyen sus vidas, que el impacto de la violación de los niños? ¿Por qué se bajó la pena? Se dijo que se estaba ampliando el rango. La pena era de 10 años y un día como mínimo hasta 20. Ahora se bajó a 5 y se dijo que se amplió el rango, pero eso se llama bajar la pena. Se aumentó un grado, pero un grado inferior. Era como la respuesta académica, la respuesta más elegante. Fue perdón, para explicar a nuestros telespectadores, los jueces tienden a aplicar la mínima pena. Exactamente, y eso, además demostramos estadísticamente que con un rango de pena alta, de 10 años y un día, los condenados por violación en Chile en un 56% tenían pena bajo 5 años. Y eso les permitía beneficios alternativos como la libertad vigilada, por ejemplo, y que los autores de violación en Chile, los pocos que son llevados a juicio y condenados, el 33% era reincidente, estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Pero ¿dónde está la respuesta? La respuesta fue, después ya los que eran los ideólogos de la ley, que no podía tener la violación de un niño menor de 14 años, en esa época menor de 12 años, más pena que el homicidio simple en Chile. Entonces nuestra interrogante y nuestra contraargumentación es por qué entonces no se protege más la vida humana y se sube la pena del homicidio, y tal como tú lo dices, porque los jueces aplican la pena en el nivel mínimo o bajo el nivel mínimo, porque con circunstancias atenuantes se bajan. Pero además se eliminó una norma en 1998 que permitía considerar como consumado un delito en que había un principio de ejecución del delito. Sí. ¿Y por qué también eso? Porque se dijo que eso daba problemas a la Corte Suprema, a los tribunales de la interpretación, y no era correcto, porque la Corte Suprema había resuelto que desde que hay principio de ejecución, entendiendo la conjunción genital, desde que se trata de violar con acceso
carnal directo, aunque este sea incompleto, y esto va a ocurrir con los niños muy pequeños por la incompatibilidad anatómica, la desproporcionalidad anatómica. Eso permitía entonces, aunque no se haya consumado la violación, sancionarlo como autor de violación con las penas que en ese momento eran de 10 años, se bajaron a 5, y además el efecto que producía esto es que se considera ahora tentativa de delito de violación, 2 grados menos del mínimo. Es decir, quien atentaba contra un niño, contra una niña, realizando actos de acceso carnal que no podía consumar, porque si consuma produce una mutilación, un desgarro, el niño incluso en riesgo de vida, quedado en la práctica con 541 días. Por eso es que el presidente Frey vetó la ley y se impide. El presidente de la época, Frey, se dio cuenta que esto era inaceptable. Y algunos parlamentarios se dieron cuenta de la ley que habían votado y dijeron, nosotros no nos enteramos de que estos efectos. ¿No supieron que estaban votando eso? Que estaban bajando la pena a los violadores en 5 años. Pero ¿cómo no se iban a enterar? Que los asesores, y porque las víctimas no son escuchadas. ¿Quiénes fueron los autores de esto? El mundo académico. El modernizar la ley se progresó en muchos sentidos, Tomás. Hemos tenido grandes avances legislativos, pero no se puede retroceder al mismo tiempo que se avanza. ¿Hay vacíos en materia de, por ejemplo, pornografía infantil? Dejo la pregunta planteada, volvemos en un instante. Hernán Fernández es abogado, nos acompaña esta noche. Estamos hablando de esta verdadera explosión que hay en Chile de denuncias de abusos sexuales en contra de niños. Y antes de ir a la pausa, habíamos quedado en la siguiente pregunta. ¿La pornografía infantil está suficientemente perseguida en Chile legalmente o hay vacíos en la ley? Hay vacío, y además Chile está en un desequilibrio en el contexto internacional. Es decir, aquí los delitos de pornografía infantil tienen una pena inferior a la que tienen en Estados Unidos, en Europa. Por eso es que Chile ha sido receptor de extranjeros que han llegado a Chile a abusar sexualmente de niños. ¿Cómo vienen los extranjeros de Chile? ¿Porque saben que las penas son bajas? Porque aquí, si son descubiertos, no arriesgan la pena. ¿Quiénes son esos extranjeros? Bert Tinuson, un norteamericano que tenía proceso en Estados Unidos, se instala en Santiago, crea una página web para atraer niños y se dedica a enseñar inglés. Aquí en Chile no fue sancionado, porque en esa época el almacenamiento de pornografía infantil no constituía delito, pero no se investigó, porque él también había producido pornografía infantil, intercambiaba pornografía infantil. En Chile tenemos que decir entonces que hay zonas de vacío en el contexto de la legislación protectora de la infancia, y particularmente pornografía infantil. El problema es la penalidad, no tiene un efecto disuasorio. Hoy día en el mundo se ha señalado en los congresos internacionales de Naciones Unidas que los estados deben cumplir su misión de proteger a los niños frente al abuso infantil, al abuso sexual infantil y a la pornografía, porque pornografía infantil es abuso sexual infantil registrado en imágenes, en videos. Eso es la pornografía infantil. Ahora hay un registro de condenados por abuso sexual, por el delito de abusos sexuales. ¿Ese registro está bien, es completo? Han quedado precisamente fuera los que comercializan pornografía infantil. Los que difunden. No queda en el registro. Solo el que la produce. O sea, el que condenan por comercializarlo no queda en el registro. No, ni tampoco tienen habilidad para ejercer oficios que lo pongan en contacto habitual y directo con niños y niñas. ¿Los que difunden? Tampoco, quedaron fuera. Y resulta que ahí tenemos... ¿Los que promueven? No, los que promueven, exportan, importan, ¿tampoco? Comercializan, exhiben pornografía infantil. ¿En el registro entonces? Los que cometen los otros delitos. Los delitos de violación, los delitos de estupro, de abuso sexual. Pero si queremos proteger a nuestros niños y niñas, queremos proteger a la sociedad de quienes representan tan alto peligro, en que existe certeza que ellos están buscando niños para satisfacer su perversión sexual. ¿Cómo se relacionan estos abusadores entre ellos? Porque a veces hay organizaciones, hay redes. ¿Cómo lo hacen? Existen, Tomás, y aquí fue una investigación periodística la que lo reveló y generó además esta respuesta desde la legislación frente a la pornografía infantil. Se comunican, se organizan. Tú sabes que los integrantes chilenos de la Red Paido creaban a su vez comunidades propias en que eran administradores y la integraban cientos. Una de las comunidades con extranjeros y chilenos tenía más de 2.000 integrantes, de 2.600 integrantes. Esa es la cuantía del problema, de los cuales la policía solo puede identificar a un 2% o a un 0, tanto por ciento. ¿Por qué no lo puede identificar? Porque ellos tienen alta tecnología, van cerrando los sitios web
son tantos que la policía no logra detectarlos a tiempo, o cuando los detecta ya desaparecieron. ¿Cómo se ubican? ¿Cómo? Ahí hay un señor que le gusta a los niños. ¿Cómo se ubica con el otro? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué técnicas tienen? Constituyen asociaciones ilícitas, se organizan para traficar pornografía infantil, para darse datos respecto de cómo ubicar niños. Planifican su actividad y además la justifican ideológicamente. Ellos dicen que están iniciando sexualmente a los niños porque sus padres no lo hacen. De eso estamos hablando, de una justificación. Esa es la realidad del abuso sexual infantil. Usan claves, encriptan las imágenes para que a la policía le sea difícil después identificarlas. Tienen claves, le exigen que envíen pornografía, por ejemplo, porque saben que en muchos países enviar es delito. Afortunadamente, en Chile se dictó una ley, el actual senador Patricio Walker, que ha estado identificado con la protección de la infancia, ha permitido precisamente esta posibilidad de la investigación de agentes encubiertos, y sin embargo una norma que se utiliza muy poco. Me ha tocado estar en casos en que hemos pedido la aplicación de esta norma y los fiscales no han pedido a su vez al juez de garantía la autorización. ¿Por qué? Porque se minimiza de alguna manera. Se dice, bueno, ya lo tenemos por este delito. Existe una obligación de identificar a todas las víctimas. Aquí no estamos ante objetos, estamos ante niños que están sufriendo. Ese es nuestro reclamo. ¿Son inimputables en algunos casos o son todos imputables los autores de este tipo de delitos? Me refiero desde un punto de vista mental, obviamente. Sí. La imputabilidad se define como el tener conciencia del ilícito y ser capaz de autodeterminarse conforme a ese conocimiento para evitar esta conducta. Los que abusan sexualmente de niños cumplen ambos requisitos. Por eso se esconden, por eso se organizan. Tienen plena imputabilidad. Ahí está también su peligro, porque van a simular una apariencia, van a buscar ocupaciones que los pongan en contacto con niños. De manera que, es más, desde un punto de vista legal, actúan con circunstancias agravantes. Y ese es nuestro constante desafío al Ministerio Público muchas veces, que no basta la investigación, es necesario también la sanción que sea proporcional. ¿El Ministerio Público está técnicamente preparado? ¿Los fiscales están preparados? ¿Son eficientes? Yo diría que tenemos un problema de falta de fiscales especializados que puedan dar respuesta a investigaciones, que estén calificados y que tengan además características personales para el trato con las víctimas. Hay muy buenos fiscales e investigadores, pero también hay fiscales que realizan el mínimo esfuerzo, que son los que generalmente archivan provisionalmente, o no perseveran en las investigaciones, o los juicios piden el mínimo de las condenas. Hacemos un alto, volvemos porque el presidente Sebastián Piñera anunció una serie de medidas, 10 medidas contra el abuso infantil. ¿Son eficientes o son ineficientes? Volvemos en un instante. El abogado Hernán Fernández nos acompaña esta noche, ya nos queda poco tiempo. El presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció 10 medidas para combatir el abuso infantil. Leo algunas. Un proyecto de ley que divide el actual Sename en un Servicio Nacional de Protección de la Infancia y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y un Servicio Nacional de Responsabilidad Adolescente bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia para los que han violado alguna norma. La implementación del registro de pedófilos, que establece la inhabilidad perpetua a los condenados para abuso de ejercer cargos o profesiones que involucren una relación directa con los niños. Incremento del presupuesto del servicio médico legal, justamente para investigar este tipo de cosas, de delitos, con psiquiatras, psicólogos. Acelerar la entrada en vigencia del brazalete electrónico, el envío de un proyecto de ley que aumente las penas de cárcel para las personas que comercialicen, importen, exportan, distribuyen, etcétera, material pornográfico, imponer mayores restricciones al otorgamiento de la libertad condicional a las personas que hayan cometido alguno de estos delitos, respaldo a la reforma legal que crea la entrevista única a los menores víctimas de abusos sexuales con el objeto de exponerlos una sola vez a este tipo de situaciones, etcétera. ¿Esto es suficiente? En la medida que se implemente, que no se quede en un discurso, en un ofrecimiento, porque quienes llevamos décadas trabajando por la protección infantil es algo que se está planteando desde siempre, que no se tarde más esta respuesta, que la respuesta eficaz. ¿Por qué no se había hecho?
Hay intentos, pero cuando hay casos de conmoción pública, recordemos el caso Espinac, se dijo que se iban a dar recursos para que se pudieran investigar adecuadamente estos delitos. Pasó la atención pública del caso y los que trabajan en las instituciones siguen teniendo las mismas limitaciones. No se les apoyó. ¿Por qué? ¿Por qué la autoridad política fue en ese tiempo tan refractaria, tan indiferente? Porque está esta reacción frente a la demanda de la sociedad, pero cuando el silencio vuelve, se olvidan las promesas, los tiempos aumentan y las víctimas quedan esperando. Fuera de esto, ¿qué más hay que hacer? Más allá de estos anuncios, ¿qué más hay que hacer? Crear conciencia de la gravedad del problema. Prevenir. ¿Cómo se previene? La ley tiene un rol importante, pero también los padres en sus hogares, los espacios escolares tienen un rol importante. Primero, para seleccionar adecuadamente a quienes deben trabajar. Investigar el registro de condenados es hoy día un recurso, pero no debe ser el único. Responsabilidad en quienes van a estar en trato directo con los niños. Los padres estén alertas con el Internet, que hoy día es un gran avance, pero también es un gran peligro para los niños. Los pederastas buscan Internet para acceder a niños. Páginas inocentes infantiles a veces es la trampa para acceder a información de los niños. Cuando se investigaron estas redes en Chile se descubrió precisamente eso. Páginas de cuentos infantiles atraían a niños para que dieran su teléfono, dieran su correo electrónico. Es necesario entonces que esto no quede en una reacción del momento, que sea una preocupación constante, que se cuide a los profesionales que están especializados en esta área, porque es una garantía para todos, para los niños, para la sociedad, para la seguridad. Hay que frenar el abuso infantil, la violencia hacia los niños. ¿Y en los colegios? ¿Qué tiene que ser un director de un colegio? Porque hay tantos colegios con denuncias. Los colegios no pueden investigar, deben denunciar inmediatamente. Que a veces ocurre esto, que se retardan las denuncias. No se deben retardar las denuncias. Se tiene que entregar a quienes les corresponde investigar, al Ministerio Público. Pero no es suficiente. Es necesario, y aquí quizás voy a dar una propuesta concreta, que es una necesidad concreta. Las víctimas necesitan representantes especializados, porque el Ministerio Público tiene el deber de proteger e investigar, pero también tiene lo que llaman el principio de la objetividad. No se identifica con la víctima. Los niños necesitan representantes. Hoy día la ley se perfeccionó, existen los que se llaman curadores al ítem, abogados especializados en estas materias. No se pueden cometer errores, los errores tienen un precio muy alto. Las cifras negras de las denuncias, ¿cuántos son? ¿Hay algún cálculo de gente que no denuncia, niños que no denuncian? Eso es la realidad. Yo diría que una de las características del abuso infantil es precisamente el largo tiempo transcurrido entre el inicio del abuso, la revelación y la denuncia. Eso también respalda la veracidad, porque es un hecho doloroso, es un hecho que no se comprende. La cifra negra es muy alta. Entonces, la responsabilidad es que con los casos que se conozcan... ¿Se sabe cuánto es la cifra negra? No se puede estimar, pero una cifra muy alta. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Hernán Fernández, abogado especialista en legislación de niños, en abuso infantil, en derecho penal infantil, nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias.